Bueno, pues seguimos aquí en este fantástico día con este personaje tan maravilloso que tenemos aquí al lado, que es Pataterín. Que de verdad me agrada muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y que estés aquí con nosotros. Gracias. Oye, Rafa. Dime. ¿Me puedes quitar las gafas? ¿Por qué? Porque ya no quiero gafas. Pero si me habías dicho que habías llorado y por eso no quería... ¿Qué? Tú estás muy tonto, ¿eh? No. Te había dicho que para que la gente no me conociera, pero si ya has puesto mi nombre para que no me... Pero no he puesto el verdadero. He puesto... Bueno, igual, pues me pones una cara de esa de los borrachos que se distorsiona todo. No sé, ¿has visto a los borrachos que se le ponen en televisión? Sí, no, esos son los que no... Los que no quieren salir. Los que no quieren salir. A mí me pone, mira, ahora parezco una patatera bacalera. ¡Chu, chu, chu! Venga, Bueno, Rafa, cuéntame, en esos viajes que has hecho tú por esos mundos de Dios, que habrás conocido a montones de patateras diferentes, muchas, ¿no? muchas. Por ejemplo, las patateras americanas dicen que son más suaves que las españolas. ¿Eso es cierto? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que son de una especie... Es que allí en Estados Unidos no hay cerdo. Que no hay cerdos. Son patateras de conejo. ¡Patateras de conejo! Sí, sí. Eso nunca lo había escuchado yo. Porque tú eres un inculto. ¿Qué puedes decir? Si Es tú no cierto, sales de es aquí cierto. Yo no estoy, y de banda de salud... Tristemente. Vamos a ver, en Estados Unidos las patateras se hacen con conejos. Con ¿Aquí conejo. con qué se hacen las patateras? Con la tripa del cerdo. Con la tripa del cerdo. Pues allí no hay cerdo y no se la van a quitar el bus, ¿no? Porque es el único cerdo que hay en Estados Unidos. Es que es una patatera reivindicativa. ¡Soy reivindicativa! Hoy, reivindicativa. No me gusta la violencia. No te gusta la violencia. Entonces, Bueno. allí se las quitan a los conejos, que hay muchos. Ajá. O sea que con los pobres conejos hacen Esa patateras. patatera ¿no? entonces está más suave. Es más suave. Porque el conejo se cuida más que un cerdo. Hombre, indudablemente. Bueno, sabemos que tuviste una relación íntima con una patatera americana, de la cual los medios de comunicación han hablado largo y tendido debido a que estabais metidos un poco en el policonsumo de otras sustancias y han sacado fotos por ahí en plan bastante feo. ¿Sabes lo que pasa? Hay que decirlo. ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que cuando uno sale en la televisión y se hace reivindicativo, ya la vida privada no existe. Ajá. Entonces yo irme a Estados Unidos, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo soy siempre un picao, ¿no? A mí me gusta. Un picao. Un picao, que a mí una patatera aquí, y si se pone un chorizo también me lo calzo, que te lo voy a Te voy a subir la gama. Un poquito, di que sí. Si te pillas un chorizo por medio, también cae. Yo sí, yo soy un picao porque O soy sea- de se me caen las gafas, Rafa, ¿qué coño hace que las Porque no tiene orejas, tío. Una patatera no tiene orejas. ¿Dónde se va a apoyar la gafa? Entonces, pues espérate, que te estaba contando. Y entonces, como yo era siempre muy picado, muy ligón, soy una patatera joven, de buen ve, y ahora que tengo dinero con la fama, pues fui a Estados Unidos y ya me he calzado a todas las patateras americanas. Qué O sea, bárbaro. A todos qué los bárbaro. conejos. O sea, no... Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Escúchame. Me lié con una patatera muy famosa de allí, Sí. que había estado en Gran Marrano. En Gran Marrano. Gran Marrano es una versión porno de Gran Hermano. Sí, lo Y entiendo. entonces me lié con ella. Y nos hicimos amigos de la Honey Way House esa. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama la drogadiza Anne esa? Wayne House. Y el novio. Pero el esa es Pete. humana, ¿no? Y el Pinto. Es igual, pero es que la fama tenemos amigos de todas partes. Y también soy amigo de Roger Rabbit. Señores, Y es un dibujo animado. hay situaciones que no se pueden coger ni por un lado ni por otro. Escúchame. Los Roger Rabbit. Soy amigo de Annie Whitehouse y Peter Dorothy y de Roger Rabbit, muy amigo mío también. Sí, señor. Anda, y se ríe, escúchame. Y entonces, vamos a ver, tú no Pero vas, déjame que te pregunte. pero tú no vas a preguntar por la mala vida. Sí. Pues entonces, déjame porque Vale, te he hablado de mis amistades. acabe. Entonces, Roger Rabbit no, porque Roger Rabbit es un tío muy sano. Pero Sí. Peter Dorothy es el Annie Whitehouse. Pero Roger Rabbit era un conejo. Es igual, pero amigo mío. Pero no te liaste tú con una coneja patatera. Sí, vamos a ver, una cosa es lo que yo me lié. Y otra lo que tú Y cuentes. otra cosa son mis amigos. Ah, vale. Tú no sabes que, vamos a ver, estamos en un mundo imaginario. Y Roger Rabbit es amigo íntimo mío. Roger Rabbit, no, va Bunny. ¿Quién había dicho? Roger Rabbit. ya me he liado. ¿He dicho Bubuni o Roger Rabbit? ¿Qué he dicho, Rafa? A ver, rebobina. Roger Rabbit, la Roger última Rabbit. película que has visto, que es la de Roger Rabbit. Yo no me acuerdo si se llama Bad Bunny. Bueno, Bad igual. Bunny, el Y conejo de la White suerte. House, esa, la drogadiza esa, estaba enamorada de mí. Y me quería violar. ¿Y por Entonces- dónde se viola una patatera? Pues, uy. Vamos a ver, Rafa. Dime. Una patatera se reproduce y hace el acto sexual con refregones.
Entonces la Amy Winehouse me quería refregar. Ajá. Y entonces, pues, unas noches de marcha o muchas noches, y bueno, entré en una vida que no me convenía. Sí. Pero ya he logrado salir. Ah, ya ha salido de esa Ahora estoy vida. en otra metida peor. Está en otra peor. En otra peor. Aquí en nuestro país. Aquí en, en Sí. España. No me digas. Sí, aquí soy amigo. ¿De quién? No te lo voy a decir. No me digas. No. ¿No serás amigo de la Belén Esteban? Uy, la Belén Esteban, soy amigo de la Campanario. ¿Qué me dices? Sí, señor. ¿Y de Jesulín? Y de Jesulín. Bueno, No, Jesulín no me puede ni ver. No, por Porque lo que cuando le gustan las cuando- patateras. Cuando la Campanario me acaricia se pone celoso. Porque me pongo duro. Se pone duro. Oye, mira, el año pasado, Sí, porque nos estamos yendo a unos temas escabrosos. el año pasado te hicimos una pregunta un poco subida de tono. Sí, la he visto hasta en internet. Sí, está muy vista. Muy la ha vista, visto sí. muchísima gente. Pero al final nos quedamos con la duda. Entonces yo te iba a preguntar si te han bajado ya el pellejo. Sí, Sí. pero tú... ¿Hasta dónde? A ver, me bajaron el pellejo para intentarme comer. Ah, para intentarte comer. Sí, y entonces... Indudablemente siempre hay que bajar el pellejo para comer. Claro. Y entonces, que tú me preguntabas, ¿qué se siente? Es que una cosa que no se puede sentir. Cuando te ves llegar ya a ese momento Mira, que te van a introducir en la boca, tiene que ser horroroso. Fueron los peores momentos de mi vida, cuando me echaron el Indudablemente. pellejo para atrás. Mira, y yo vi, y además la que me iba a comer era una mujer. ¡Encima! Y me echó el pellejo para atrás, y arrimaba su boca. Fueron... ¡No me lo imagino! No, fueron los peores momentos de mi vida. Menos mal. Que yo soy amigo del Cid, campeador. Del Cid campeador. También. Bueno, venga, ahora nos vamos para allá. Y cuando esa chica me echó el pellejo para atrás y Sí. me iba a introducir en su boca, llegó el Cid campeador con Rocinante y le dio una espadazo, le rompió la cabeza y no me pudo. Madre mía. Y no me pudo comer. Qué salvajera. Y entonces el pellejo se regeneró. Uf. Y ya otra vez estoy entero, pero gracias al Cid campeador te vemos, y su te caballo vemos. Rocinante. Qué bárbaro. Esta ¡Que patatería... Rocinante no el caballo del Cid! ¡Que eres un inculto! ¿Por qué no me lo preguntas? ¿Por qué no me lo preguntas? A ver, ¿de quién es Rocinante? El caballo del Cid era... ¿cómo se llama? Imperioso. Imperioso, no, ese era el del amigo tuyo este de Marbella. ¡Pavieca! Pavieca. ese. Rocinante de Don El Quijote. Don Quijote, ¡Ay, qué exactamente. inculto eres! Y yo Vamos, dije, se me está yendo la entrevista de las manos. Que no ve que tengo muchas cosas que preguntarte. Que el Te vas Cid- ahora por el Cid. el Cid es que me salvó la vida. ¿No sabes que el Cid ganó una batalla después de muerto? Sí, es cierto. Pues esa fue a mí. Esa fue la tuya. Cuando aquella rubia me echó el pellejo. Y me iba Adán va a con tener Cid. que poner el 18 también aquí. No, ya me callo, venga. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno.